ocupar, vieron que les pasaba en el aviso, vamos a ocupar el mismo enlace para las dos clases, porque ustedes cursan las dos materias, Circuitos Turísticos 1 y Turismo y Ambiente, y por ahí la clase anterior armamos dos enlaces y fue un tema entre que se desconectaban y demás. Bueno, estaríamos en horario para comenzar. Lo primero y principal por ir era consultarles si hay alguna duda en relación a las actividades obligatorias, porque vieron que tiene puntaje para el examen. Pero si ustedes se fijan o ya han visto las consignas tienen que ver directamente con materiales que están en el aula y que se desarrollaron en el material. Pero por supuesto que estamos con tiempo, por eso justamente armamos la clase por Meet con bastante antelación, y también repasar un poco los contenidos conceptuales. Si bien ustedes, una vez que comenzó este segundo mes de cursado de las dos materias, tanto de Circuitos Turísticos 1 como de Turismo y Ambiente, ustedes habrán observado que en el aula automáticamente se deja habilitados los materiales de la unidad 3 y de la unidad 4, que son las últimas dos unidades que tenemos para desarrollar en ambas materias. Si bien por una cuestión organizativa de tiempo vamos marcando los tiempos en el que se va desarrollando cada unidad, y esta semana se estarían desarrollando y habilitando todos los recursos como cuestionarios de repaso y demás de la última unidad, que es la unidad número 4, ¿sí? Pero básicamente comenzaríamos, si a ustedes les parece, así como teníamos previsto, arrancar con Circuitos Turísticos 1, que fíjense que lo que es la parte de circuitos turísticos, el eje se centra primeramente en lo que es la parte de sistema de transporte, y no sé si hay alguna duda puntualmente en el material de circuitos, o les parece voy comenzando con la presentación y en base a si surge alguna duda habilitan micrófono, escriben, como hemos hecho en otras clases, si están de acuerdo. Sí, para mí está bien así. Bueno, bien, vamos comenzando entonces. Voy a habilitar compartir pantalla, toda la pantalla, y comenzamos con Circuitos Turísticos 1. ¿Ustedes pueden observar bien la diapositiva? Si alguien... Yo sí, Bien. yo la puedo observar. Sí, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bien. En relación a lo que tiene que ver con los contenidos de Circuitos Turísticos 1, fíjense que las últimas dos unidades mencionábamos. Una hace referencia a la parte de sistema de transporte, transporte aéreo, acuático, carretero y el transporte férreo, y después hacemos mención de la última unidad, que son las dos unidades que vamos a desarrollar en la clase de hoy, que forma parte de las regiones turísticas argentinas, con el desarrollo de algunos circuitos. Y para finalizar nuestra clase vamos a retomar con las consignas de la actividad integradora con puntaje para el examen. Entonces por ahí podemos aclarar punto por punto o ver si por ahí hay alguna duda en relación a alguno de los ítems, ¿sí? Bien, para comenzar el material, ustedes encuentran este concepto de sistema de transporte. Cuando nosotros hablamos de sistema de transporte, recuerden que en turismo nosotros no vamos a desarrollar los medios de transporte, porque básicamente todos conocemos cuáles son los medios de transporte, sino que vamos a trabajar al transporte como un sistema. Y esto ustedes recuerden que también en otras unidades ustedes han trabajado el concepto de turismo con esta visión sistémica. ¿Y por qué hacemos referencia a esta visión sistémica del transporte? Porque es necesario la incorporación de diferentes elementos que conforman el sistema de transporte para que se brinde un transporte eficiente. Y esto parte, y acá vamos a combinar con algunos contenidos que están desarrollando en la otra materia que se llama Turismo y Ambiente, que ustedes han estudiado el concepto de turismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de turismo, hablamos del desplazamiento voluntario de un grupo de personas fuera de su lugar de residencia habitual. Para que exista ese desplazamiento, nosotros necesitamos del transporte, pero no solamente del transporte que podemos decir de un colectivo, de un auto, de un tren, de un avión,
sino que necesitamos de un sistema que acompañe. Entonces, esto es lo que ustedes, ahora más adelante también vamos a recuperar en las diapositivas, ustedes leían como los elementos de infraestructura, infraestructura de apoyo y parque móvil, que son los tres elementos que integra todo sistema de transporte y que son necesarios para que exista una buena articulación y que efectivamente se logre el desplazamiento de los turistas. En líneas generales, nosotros, de acuerdo a las modalidades de transporte con las que se pueda llegar a un determinado destino turístico para los fines de la materia, vamos a denominar intramodal, intermodal o multimodal. Intramodal es cuando solamente una misma modalidad de transporte puede llegar a ese destino. Independientemente que se combinen dos, por ejemplo, que se pueda llegar una parte utilizando el colectivo de línea regular, que eso sería el transporte carretero en ómnibus, y una vez que está en destino, utilizar el transporte interno, por ejemplo, de un remis o de un transfer, que vendría a ser un auto de alquiler o un auto privado para el traslado, por ejemplo, del aeropuerto al hotel. Esa es la combinación de dos o un único transporte, pero siempre es la misma modalidad. En este caso hacemos referencia al transporte carretero terrestre. Cuando hablamos del transporte intermodal, estamos hablando por lo menos de la combinación de dos medios de transporte, es decir, de dos modalidades. Por ejemplo, para poder nosotros acceder a determinado destino turístico, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, va a utilizar el turista, llega primero en el transporte aéreo a determinado destino y una vez que llegó, se bajó en el aeropuerto y ahí utiliza el transporte carretero. De esa forma estamos utilizando dos medios de transporte diferentes. Y multimodal es la combinación de más de dos medios de transporte o modalidades de transporte diferentes para llegar a ese destino. Eso suele ocurrir con las principales capitales de provincia que tenemos aquí en Argentina. También podemos poner como ejemplo a Buenos Aires como provincia multimodal, que para nosotros poder acceder a estos destinos podemos utilizar, por ejemplo, el transporte aéreo, muchas veces también se puede utilizar el transporte fluvial, el transporte marítimo, en el caso del puerto de Buenos Aires, que tiene puerto de cruceros. Además se puede llegar por transporte carretero, es decir, por la utilización de ómnibus, de combis, de autos de alquiler, es decir, lo que se considera como transporte carretero, y además el transporte ferroviario en aquellas provincias que todavía conservan el transporte ferroviario en nuestro país. Por lo tanto, ¿por qué es importante conocer que existen diferentes sistemas de transporte? Porque esto el día de mañana, ustedes trabajando en el área de planificación o desarrollando un proyecto de inversión, es importante conocer cuáles son los medios de transporte y el estado en el que se encuentran los diferentes elementos, como mencionábamos al comienzo, de infraestructura, infraestructura de apoyo y parque móvil para poder acceder a ese lugar. Generalmente en la bibliografía vamos a encontrar que cuando para poder acceder a determinado destino se puede arribar al destino utilizando más de una modalidad o medio de transporte, se le denomina genéricamente multimodal. Entonces, a partir de ahora, cuando ustedes lean que un destino es multimodal, quiere decir que para poder acceder a ese destino turístico se utilizan dos o más medios de transporte que son diferentes, ¿sí? Esto también es interesante porque muchas veces en algunos destinos turísticos se puede combinar, por ejemplo, que ustedes lleguen al destino utilizando el transporte carretero y una vez que están en el destino tengan que tomar, por ejemplo, una lancha, es decir, un transporte fluvial para poder llegar a determinado turístico que sea, por ejemplo, un destino turístico insular, que solamente podamos arribar con transporte acuático o con transporte de tipo aéreo. Bien. Dicho esto, entonces, los aspectos generales de los medios de transporte en los que basa esta unidad hace referencia primero a las funciones del transporte, entender al sistema de transporte justamente como un sistema, como redes, como centros de distribución. Esto va a favorecer la integración territorial, siempre va a favorecer la integración territorial porque a los lugares que tenga accesibilidad el sistema de transporte va a favorecer el desarrollo de esa comunidad o de ese territorio. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran dentro de este sistema de transporte? Encontramos la infraestructura de apoyo y las empresas prestadoras de servicio, que son las que denominamos parque móvil. ¿Cuáles son los modos, las modalidades o medios de transporte? Encontramos el acuático, aéreo, el vial, el ferroviario y otros mecanismos.
Recordemos que dentro del transporte acuático vamos a encontrar el fluvial, vamos a encontrar el lacustre y vamos a encontrar también el transporte de tipo marítimo, ¿sí? En relación a la infraestructura como elemento del transporte, recordemos que la infraestructura es la vía sobre la que se desplazan las empresas prestadoras de servicio. Es decir, la infraestructura es la vía sobre la que se desplaza el parque móvil, es decir, cada una de las unidades de transporte. Si nosotros estamos analizando el transporte carretero, entonces la infraestructura van a ser las autopistas, las autovías, van a ser las rutas nacionales, provinciales, los caminos consolidados, los caminos de tierra, las rutas pavimentadas. Todo eso es la infraestructura, es decir, es la vía por la que se desplaza el parque móvil, que en este caso serían autos de alquiler, combis y colectivos en el caso del transporte carretero. Y cuando hablamos de la infraestructura de apoyo, estamos hablando de todos aquellos servicios que se adicionan a la infraestructura para que se puedan desplazar con mayor comodidad pasajeros y además el parque móvil. Entonces, dentro de la infraestructura de apoyo, siguiendo el ejemplo del transporte carretero, vamos a encontrar, por ejemplo, a las terminales de ómnibus. En el caso de las empresas de transporte acuático, vamos a encontrar a los puertos. En el caso del transporte aéreo, vamos a encontrar en la infraestructura de apoyo a los aeropuertos. Y en el caso del transporte ferroviario, en la infraestructura de apoyo vamos a encontrar a las estaciones de tren. Entonces, además de estos puntos neurálgicos que son las terminales de pasajeros, que cuentan con servicios para la permanencia del pasajero entre que espera la partida de los diferentes servicios, que generalmente, si ustedes han estado en alguna terminal de ómnibus, en un puerto, en una estación de tren, habrán visto que en general la infraestructura tiene que ver con sanitarios, algún servicio gastronómico o diferentes servicios gastronómicos, la venta de algún material de lectura. Es decir, hay algunas terminales que están más armadas para la actividad turística, tienen incluso oficinas de información turística. Entonces, todo eso cuenta con diferentes servicios, esa infraestructura de apoyo que vendrían a ser las terminales de pasajeros. ¿Qué otra infraestructura de apoyo encontramos? Vamos a encontrar, por ejemplo, en el transporte carretero, la necesidad de los túneles, de los puentes. Todo eso permite el aprovechamiento de la infraestructura, es decir, de cada una de las vías por las que se desplaza el parque móvil. Y otro ejemplo de infraestructura de apoyo, o integra la infraestructura de apoyo, todo lo que es la señalética o la señalización. Entonces, todo lo que es la señalización que se requiere para la utilización del transporte, independientemente del tipo de transporte, vamos a ubicar dentro de la infraestructura de apoyo. Entonces, hemos desarrollado infraestructura de apoyo y, en tercer lugar, lo que en el material se denomina parque móvil o empresas prestadoras de servicios. Que el parque móvil o empresas prestadoras de servicios es cada una de las unidades de los diferentes medios de transporte que se desplaza por la infraestructura. Entonces, ahí sí, en el parque móvil vamos a tener al colectivo o al ómnibus, vamos a tener a las combis, a los minibuses, a los autos de alquiler, las locomotoras, los vagones, cada una de las aeronaves, las lanchas, los cruceros. Es decir, cada una de las empresas, cada uno de los medios de transporte forma parte del parque móvil o lo denominado empresas prestadoras de servicios. Se tiene que dar en combinación, como decíamos inicialmente, que existan estos tres elementos, infraestructura de apoyo y parque móvil, para que exista una prestación de un servicio de transporte que sea efectivamente eficiente. Y acá profundizamos en esta diapositiva las funciones principales que tiene el transporte. Esto que decíamos, si logramos articular los diferentes elementos, logramos que para acceder a determinado destino los caminos estén en condiciones de accesibilidad, haya buena frecuencia de transporte hacia determinado destino, entonces vamos a lograr que ese territorio, que esa región, que ese destino, que esa comunidad logre el crecimiento económico y social, ¿sí? El transporte es necesario para la producción, para el transporte del comercio, para lograr la competitividad y el posicionamiento de un territorio, y cumple un rol fundamental en el desarrollo socioeconómico en general, ya que generalmente aquellas ciudades, aquellas localidades, aquellos territorios en los que hay muy poca combinación
de horarios, frecuencia de colectivos o frecuencia de transporte, o hay muy poca red de infraestructura y de infraestructura de apoyo, generalmente se hace mucho más difícil acceder tanto con productos, con servicios, y por supuesto eso también limita el desarrollo de determinado territorio. Siempre, por supuesto, la aplicación que el día de mañana ustedes desarrollen y en su tarea quizás a futuro de planificadores es determinar efectivamente cuál es la capacidad de carga que tiene determinado destino, cuál es la capacidad de carga que tiene determinado territorio, y en base a eso articular las funciones del sistema de transporte. Tampoco podemos articular los elementos del sistema de transporte sin contemplar la capacidad de carga de los destinos. Recordemos que existen determinados destinos turísticos que tienen una alta fragilidad a la llegada masiva de personas. Bien, dentro de los medios de transporte relacionados con la actividad turística, que esto ya incluyen ustedes en el trabajo, tienen que incluir en la investigación de su trabajo integrador, hablamos de los trenes turísticos. Bueno, los trenes turísticos primero forman parte de tramos de recuperación del ferrocarril. En el caso puntual de Argentina, generalmente son trazados de los ferrocarriles que históricamente existían, que generalmente unían diferentes puntos de Argentina con el puerto de Buenos Aires, justamente para trasladar la producción. Esas vías han quedado en desuso y parte de los tramos se han recuperado con una finalidad más bien turística, recreativa, de ocio, y es así que surgen tramos de diferentes trenes turísticos. En el material ustedes van a observar, en el caso de la imagen que acompaña la diapositiva, en la parte superior es el tren solar de la Quebrada, y el de abajo es una imagen del tren del fin del mundo. Eso también se encuentra dentro de las opciones de trenes turísticos nacionales para que ustedes investiguen. Los trenes turísticos pueden ser turísticos por diferentes motivos, pero desde el punto de vista conceptual puede ser turístico por su valor histórico, como puede ser, por ejemplo, el tren histórico, la trochita, en el caso del tren del fin del mundo, que tienen particularidades con sus locomotoras. Puede ser por el recorrido paisajístico, como por ejemplo el tren solar que recorre la Quebrada, o por ejemplo el tren ecológico de la selva dentro del Parque Nacional Iguazú, o puede ser por su obra de ingeniería. Entonces en ese caso podemos mencionar como ejemplo dentro de los trenes nacionales el tren del fin del mundo, que tenemos el viaducto de la Porvorilla, que se encuentra a una altura considerable, entonces genera un valor turístico por su obra de ingeniería. La realidad es que en la mayoría de los trenes turísticos que existen en Argentina y en el mundo va a haber siempre uno de estos elementos, ya sea su valor histórico o por su recorrido paisajístico o bien por su obra de ingeniería, que prevalece por sobre otro. Pero ustedes recuerden que generalmente se dan los tres elementos en un mismo tren. En el caso del tren a las nubes, por ejemplo, está caracterizado por su obra de ingeniería, como mencionábamos recién, pero además tiene un paisaje que acompaña y un recorrido paisajístico, que eso atrae a miles de turistas, que no solamente turistas nacionales, sino también turistas internacionales. Entonces, de esta manera, el viaje en tren, decimos, se vuelve un atractivo turístico en sí mismo. Entonces, hay personas que viajan a determinados destinos turísticos solamente por probar la experiencia de los trenes turísticos. Así como hay trenes turísticos a nivel nacional, existen muchísimos trenes turísticos en el mundo, por eso ustedes tienen también que seleccionar a consideración de ustedes un tren que sea turístico, que hay trenes con muchísimos servicios, con coche comedor, con coche con habitaciones, que no solamente tienen literas, que son estas camas como que se despliegan de la pared para que los pasajeros puedan dormir, sino que además tienen directamente habitaciones dentro de los trenes. Tienen, por supuesto, sector de cafetería. Hay algunos trenes turísticos en el mundo que se alquilan para realizar diferentes eventos sociales. O sea que pasan a ser los trenes turísticos también un producto turístico en sí mismo. Luego tenemos lo que es el transporte carretero vial, que eso forma parte del transporte terrestre, que se desplaza justamente por carretera o por vías. En este caso, decíamos, pueden ser consolidadas, terradas, autovías. Bueno, es el medio más utilizado por las corrientes turísticas, y la particularidad que tiene el transporte carretero es que dentro de los factores que tiene el transporte carretero favorece la autonomía. ¿Qué
quiere decir que favorece la autonomía? Es decir, que el pasajero puede decidir en qué momento quiere parar, ingresar y visitar a determinado atractivo, continuar el recorrido. Entonces, le permite generalmente a las corrientes turísticas mayor autonomía y también permite acceder a determinados destinos que quizás con el transporte aéreo o con otro medio de transporte es más difícil. En general, todos los medios de transporte se van a clasificar como línea regular o también denominado charter o línea discrecional. Esto es importante que ustedes tengan presente cuando hablamos de empresa de línea regular. Estamos hablando de las empresas que tienen horario, día y un itinerario preestablecido. Es decir, salen sí o sí independientemente de la cantidad de pasajeros. Empresas de línea regular, trenes de línea regular, transporte fluvial de línea regular y transporte aéreo de línea regular son todo lo que ustedes conocen que tienen horarios preestablecidos y que ustedes saben que se toman ese vuelo en este horario y hacen desde Buenos Aires hasta Salta. Ustedes saben que se toman el colectivo en ese horario y hacen el recorrido de tal lugar a tal lugar. Eso es empresa de línea regular. Tiene itinerario, tiene recorrido, entonces decíamos, y un horario que ya está preestablecido y sale independientemente de la cantidad de pasajeros. Y cuando hacemos mención de las empresas de línea discrecional o charter, son aquellas empresas que vuelven a tener un itinerario, tienen también un horario y por supuesto días, pero ese día, horario e itinerario establece el grupo que contrata el servicio. Por eso muchas veces cuando nosotros vemos los colectivos que utilizan las agencias de viajes para organizar paquetes turísticos o cuando ustedes pueden alquilar una combi para irse con un grupo de estudiantes a hacer un recorrido, entonces ahí hacemos mención de este tipo de servicio de tipo charter, es decir, cuando se alquila y se establece el horario, el día y el recorrido de acuerdo a las necesidades del grupo que lo contrata. Existe transporte carretero charter, como las combis y los ómnibus que decía recién. También hay vuelos, fíjense que cada que vemos, por ejemplo, que juega la selección, vemos que si ellos se manejan no en línea regular, sino que directamente tienen un avión alquilado para llevar a los jugadores. Por supuesto que hay ejemplos también de transporte charter para el transporte fluvial, lacustre, marítimo y también para los trenes que les contaba anteriormente, que hay trenes turísticos que se alquilan para realizar eventos sociales. Dentro del transporte carretero vial encontramos los coches de alquiler o denominados rentacar, que estos son los autos que también se utilizan muchísimo en la actividad turística. Nosotros en Argentina cada vez vemos más coches de alquileres en diferentes provincias y en diferentes localidades del interior. Generalmente utilizan tanto turistas nacionales como internacionales que quizás utilizan el transporte aéreo para llegar hasta determinado punto y ahí alquilan un automóvil y van visitando y recorriendo todos los atractivos. Recordemos que existe en el material, por favor lean cuáles son los requisitos necesarios para alquilar un auto, que bueno, eso va a depender la edad de cada país. Generalmente tiene que ser mayor a 21 años, contar con una tarjeta de crédito habilitada internacional y por supuesto contar con el carnet de conducir, que también sea el carnet habilitado internacionalmente. Las terminales de ómnibus, lo que hablábamos, la importancia de las terminales de ómnibus como ese punto neurálgico que forma parte de la infraestructura de apoyo necesaria para que los pasajeros puedan esperar cada uno de los servicios. La señalización, que es importante, que acompaña al transporte carretero vial y a todos los medios de transporte, y la importancia de la red carretera que hablamos, que forma parte de la infraestructura dentro de los elementos del sistema de transporte. Algo importante, recuerden que nosotros en Argentina tenemos la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, que es quien establece la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, es lo que ustedes encuentran en el material bajo las siglas CNRT. La CNRT establece justamente establece sobre todo el transporte carretero en general de Argentina, pero por ejemplo establece cuáles son los requisitos para poder homologar transportes dedicados para la actividad turística. Bien, pasamos al transporte aéreo. El transporte aéreo es un sistema complejo de aeronaves y de aeropuertos dedicados justamente al transporte de pasajeros y de mercancías. Recordemos que el transporte aéreo nace y se desarrolla luego de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los medios de transporte de todos los que venimos mencionando, uno de los más
más nuevos y forma parte justamente de aquellas aeronaves que han quedado en desuso después de los conflictos bélicos y bueno, fueron reutilizados y por supuesto reacondicionados para el transporte aéreo comercial. El transporte aéreo, si bien estamos hablando de sus inicios comercialmente y dedicados a la actividad turística después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, y eso favorece el transporte aéreo y el desplazamiento mucho más rápido y las comodidades del transporte. Es así que a partir de la década del 50 y la década del 60 vivimos lo que se conoce bajo el nombre de el boom turístico o el turismo masivo por el gran desplazamiento de pasajeros. Por supuesto que el transporte aéreo colaboró con esto, además de otros factores. También es importante rescatar que la llegada del transporte aéreo comercial para el transporte de turistas hace que de alguna manera entre a competir con el transporte marítimo. Es decir, los grandes transatlánticos que llevaban pasajeros de un continente a otro, o grandes transpacíficos también, que eran estos grandes transbordadores que llevaban pasajeros, ya sea por ocio o por corrientes migratorias de un continente a otro, llegado el transporte aéreo pasa a competir con estas embarcaciones. Por eso ustedes seguramente en el material habrán leído que con la llegada del transporte aéreo también finaliza esta era de los grandes transatlánticos para el transporte de pasajeros y reinventan las empresas, las empresas navieras reinventan su oferta y es así que nace a partir de la década del 70 lo que conocemos como crucero o como crucerismo actualmente. Bien, volviendo al transporte aéreo, el transporte aéreo se reglamenta, el transporte aéreo como se utilizan políticas de cielo compartido con diferentes países, entonces tenemos organizaciones internacionales como la Organización de la Aviación Civil Internacional o la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Fíjense que ambas fueron creadas luego de la Segunda Guerra Mundial justamente por el incremento del tráfico aéreo. Las anterior denominadas son la OASI o la IATA, y estas dos organizaciones se encargan de regular tanto las libertades aéreas, los permisos, en el caso del equipaje, establecer cuáles son las restricciones de equipaje. Eso les recomiendo que ustedes se fijen en el material que también hace mención a cuáles son los productos que se pueden o no llevar dentro de un avión, como por ejemplo no podemos llevar líquidos que sean de un frasco superior a una cantidad de mililitros, no se pueden llevar aerosoles, no se puede llevar, por ejemplo, productos en gel, nada inflamable, nada cortante, ¿sí? Eso no se puede llevar, por supuesto, con el equipaje de mano, que es con el equipaje que uno sube al avión. Sí, ustedes pueden despachar en el equipaje que va en la maleta, ¿sí? Bien, acá mencionamos otra vez a los aeropuertos como punto neurálgico porque justamente se van a encargar esta infraestructura de apoyo de la atención de los pasajeros. La clasificación de los vuelos, vamos a encontrar vuelos que son nacionales o también denominados de cabotaje o vuelos domésticos. Cuando ustedes leen alguna noticia o escuchan y habla de vuelos domésticos o hablan de vuelos de cabotaje, están haciendo mención a los vuelos nacionales, es decir, dentro de un mismo país. Luego tenemos los vuelos regionales, que son los vuelos que combinan hacia países limítrofes, y luego tenemos los vuelos internacionales, que son los vuelos que van hacia otros países que no son justamente los limítrofes. Y las clases o las categorías que encontramos a bordo, vamos a tener en general una primera clase, una clase de negocios o business class, vamos a tener la clase turista y bueno, y dependiendo de la clase de a bordo, los servicios y las comodidades que se brinda al pasajero. Y para finalizar, el transporte acuático, que también ustedes tenían que investigar, una empresa naviera, una empresa de crucero. Les comentaba que el crucero o el crucerismo, tal cual lo conocemos en la actualidad, si bien históricamente se desarrolla hace muchos años, fue a partir de la década del 70 cuando se comienza a armar estos verdaderos paquetes turísticos que justamente incluyen el transporte mismo, que es el crucero, el alojamiento en diferentes habitaciones, la incorporación de diferentes actividades, excursiones. A medida que ustedes desarrollen la actividad van a ver la cantidad de servicios que ofrecen los cruceros. Tanto hay canchas de golf, hay parques acuáticos, hay actividades para niños, hay casinos, hay espectáculos como obras de teatro, en algunos hay cine, en otros hay lugares para bailar, o sea, hay cientos de restaurantes, cafeterías y servicio gastronómico temático.
Lo que sí es importante que el transporte acuático relacionado con la actividad turística vamos a tener el transporte marítimo, generalmente son los cruceros, el transporte fluvial, que es todo aquel transporte acuático que se desarrolla en los ríos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, cuando vemos una lancha que hace un recorrido en determinado tour por un río, eso es transporte fluvial. Y lacustre cuando se desarrolla en lagos o lagunas. Entonces, por ejemplo, un transporte, una excursión en el lago Nahuel Huapi o en la laguna Iberá, estamos hablando de un ejemplo de transporte acuático lacustre. Entonces es importante saber que hay embarcaciones deportivas y de recreo, tanto de transporte fluvial y lacustre. Bien, en relación a los cruceros, acá acompañamos una imagen que hace referencia, fíjense, a algunas de las comodidades. Ustedes van a observar una de las cabinas. Recuerden que dentro de los cruceros a las habitaciones le llamamos cabinas o camarotes, ¿sí? Entonces fíjense que ahí tenemos dos ejemplos, una cabina interna, que se denominan cabina interna a las habitaciones que están del pasillo hacia adentro del crucero, por lo tanto esas no tienen ventana, no tienen balcón. Generalmente son habitaciones que se utilizan algún espejo o algo, como ustedes van a ver en la imagen que acompaña la diapositiva. Y después tenemos las habitaciones que están del pasillo hacia el exterior, que son todas aquellas que van a tener alguna vista al mar, por eso se le denominan cabinas externas. Y las cabinas externas pueden ser, como la que también observan en la diapositiva, una externa con balcón, o puede ser una externa con ventana o una externa con ojo de buey. Que ojo de buey vendría a ser como ese redondito, esa ventana circular que pueden tener algunos cruceros. Bueno, y ahí van a ver imágenes de piscinas, parque acuático, todos los que hablamos relacionado con los cruceros. Y para finalizar lo que es circuitos turísticos 1, y no hacer muy extenso esta unidad número 4, en esta parte de la unidad número 4 es importante que ustedes recuperen este concepto de circuito turístico, que de igual manera ya se trabajó en unidades anteriores. Hacemos referencia al circuito turístico como este conjunto de espacios territoriales que conforman la oferta. Para poder conformar la oferta vamos a necesitar combinar todos los elementos turísticos, es decir, el o los atractivos turísticos, el equipamiento, la infraestructura, es decir, contar con determinados atractivos y facilidades durante toda la ruta, durante todo el recorrido, para el disfrute del pasajero, o del turista o del visitante. Recordemos que el circuito turístico va a tener un recorrido que puede ser circular, es decir, inicia en un punto y finaliza en el mismo punto, o puede ser un circuito que sea lineal o semicircular, es decir, que comienza en un punto y finaliza en otro. Es importante tener presente a la hora de diagramar los circuitos turísticos los atractivos turísticos, porque recordemos que los atractivos turísticos son la base sobre la que se desarrolla la actividad turística. Recuerden que vamos a trabajar siempre, mencionamos que los atractivos turísticos son la materia prima para poder elaborar los circuitos turísticos. En esta unidad trabajamos la Ley Nacional de Turismo. En relación a la Ley Nacional de Turismo es importante entender que la actividad turística se considera de interés nacional como actividad, y el objetivo que tiene la Ley Nacional de Turismo es justamente fomentar el desarrollo, la promoción y regular la actividad turística. Algo interesante relacionado con la generación de circuitos turísticos y las regiones turísticas que existen en nuestro país es que dentro de nuestra Ley Nacional de Turismo número 25.997, esta ley fue promulgada en el año 2004, hace referencia y declara de interés nacional al turismo como una actividad estratégica, y menciona que la actividad de turismo receptivo es una actividad de exportación no tradicional para la generación de divisas. ¿Por qué menciona que el turismo receptivo es una actividad de explotación no tradicional? Porque justamente el turismo receptivo, recuerden, es aquel que atrae turistas extranjeros para que visiten el país. Entonces, cuando se atraen turistas extranjeros, los turistas extranjeros realizan su gasto turístico dentro del país. Entonces, a través del turismo receptivo ingresan
divisas en otras monedas, que puede ser en dólares, en reales, en libras, en la moneda que sea, ingresa a nuestro país. Por lo tanto, el turismo receptivo es considerado una actividad de exportación no tradicional que genera divisas. En relación a la Ley Nacional de Turismo, establece principios: la facilitación, el desarrollo social, económico, cultural, el desarrollo sustentable, la calidad, la competitividad y la accesibilidad. Estos principios son los que rigen la actividad turística, y en relación a esto es importante porque justamente articula y favorece la generación de un turismo que sea responsable, de un turismo que sea sustentable. Y aquí brevemente, esto sí les voy a recomendar que ustedes seleccionen una región turística que les guste más o la que pertenece a la provincia en donde ustedes viven, y que ustedes lean y caractericen, estudien brevemente las características de esa región turística. Recordemos que en el año 1984, cuando se sientan las bases para el desarrollo del Plan Federal de Turismo, se establece la división de Argentina por regiones turísticas. Entonces, las regiones que encontramos son Norte, Litoral, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y Patagonia, y ustedes pueden observar las provincias que integra cada una de esas regiones. Para el parcial les recomiendo esto, que lean para poder caracterizar una de estas regiones turísticas que más les interesa. Y cada una de las regiones turísticas de nuestro país está acompañada por rutas territoriales. Si ustedes observan en el material de clase en la última unidad, también van a encontrar habilitado material sobre algunas rutas turísticas de nuestro país. Van a encontrar rutas turísticas que justamente integran diferentes provincias de una misma región o incluso comparten turísticamente atractivos turísticos de otras regiones. El caso de uno de ellos es, por ejemplo, la ruta territorial denominada Ruta Nacional 40, que es una arteria de aproximadamente 5.000 kilómetros que recorre toda la Argentina. Bien, hago un alto en lo que son los ejes conceptuales. Espérenme que voy a volver acá con ustedes. A ver. Dejo de compartir y vuelvo al aula. ¿Venimos bien hasta acá para entrar a hablar de la actividad obligatoria o hay alguna consulta? Yo tengo dudas sobre los ejemplos de los aeropuertos y las demás cosas, y eso también entraría en el parcial, para más o menos saber si estudiar alguno que otro. Ejemplos de aeropuertos. Claro, no, ejemplos de aeropuertos no. Sí, por ahí que ustedes conozcan o recuperen la importancia de la infraestructura de apoyo. Y dentro de la infraestructura de apoyo encontramos las terminales de asistencia al pasajero. Dentro de las terminales de asistencia de pasajeros, por ejemplo, ¿cuáles serían? Aeropuerto, puerto, estación de ferrocarril y las terminales de ómnibus. Hasta ahí. Ah, Sí. buenísimo. De igual manera, ustedes pueden, tomando su consulta, Shirley, ustedes pueden también pensar en, cuáles son los servicios que necesitamos que exista en una de estas terminales para poder tener una buena asistencia al pasajero. Por ejemplo, que tenga servicios para personas con discapacidad, que tenga sanitarios, seguridad 24 horas, que tenga espacio cubierto, que tenga servicio gastronómico, que yo les cuento que forma parte de servicios que uno pensaría como lógicos, pero les cuento que muchísimas terminales de ómnibus en nuestro país no tienen esos servicios básicos. Claro. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Chile. ¿Paso a la actividad? ¿A compartir? ¿Sí? Bien, ahí voy a compartir de nuevo entonces. Espérenme, compartir acá. Ahí ustedes ven solamente la actividad. Sí, yo veo la actividad. Perfecto, gracias. Sí. Gracias. Bueno, fíjense que esta actividad entonces lo importante es que tienen que hasta el 25 de septiembre para presentar la actividad, y vale 2 puntos para el examen siempre y cuando desarrollen todos los puntos y de acuerdo a los criterios de evaluación.
Fíjense que en el primer punto tiene que ver con la empresa naviera o con el crucero, en donde se les da una lista de empresas como MSC, Costa, Pullmantur, Disney Cruise. Bueno, ustedes pueden seleccionar una de esas empresas navieras. En el segundo punto tienen que seleccionar uno de los siguientes trenes turísticos argentinos. Y en el punto número 3 tienen que seleccionar un tren turístico internacional a su elección. Entonces ustedes dicen, a ver, a mí me interesaría conocer cuáles son los trenes turísticos que hay en Estados Unidos. Buscan esa información y seleccionan un tren turístico de Estados Unidos. A mí me interesaría trabajar con trenes turísticos de Australia. Voy, busco, investigo qué trenes turísticos hay en Australia y investigo un tren turístico de Australia. Es decir, el tren turístico internacional de donde ustedes quieran, de Brasil, de algún país europeo, donde ustedes decidan, de África, bueno, ahí les menciono un continente. ¿Qué tienen que hacer una vez que ustedes ya seleccionan cada una de esas empresas? Para la empresa de crucero, tienen que primero rescatar el concepto de cruceros. Pueden ocupar el que está en el material o pueden ustedes buscar en internet. Recuerden que el concepto de crucero relacionado con la actividad turística, ¿sí? Entonces, entendiendo al crucero como este producto turístico, como una embarcación con varios servicios, bueno, a eso nos referimos con el crucero. Y señalar siempre la fuente, es decir, de dónde ustedes lograron extraer ese concepto de crucero. ¿Qué más tienen que investigar? Los destinos que trabaja la empresa. Entonces, ustedes van a investigar a través de la página web de cada una de las empresas navieras cuáles son los destinos con los que trabaja. En general, van a ver ustedes que trabajan destino Caribe, Mediterráneo, bueno, pero va a depender porque hay algunas de estas empresas que trabajan también, por ejemplo, destinos como Antártida. Entonces, en este punto es mencionar cuáles son los destinos con los que trabaja la empresa de cruceros que ustedes seleccionaron. En el tercer punto del crucero dice seleccionar un itinerario como ejemplo. Entonces, ustedes van, buscan en internet un itinerario, ustedes dicen, bueno, voy a trabajar con MSC, me interesa trabajar el destino que hace, por ejemplo, desde el puerto de Buenos Aires hasta el norte de Brasil, busco ese itinerario, copio la imagen y anexo al trabajo el itinerario. Lo importante de esta parte de la actividad es identificar un itinerario. Recordemos que todo circuito turístico debe tener un itinerario. El itinerario de los cruceros va a decir el puerto de salida, el puerto de llegada y cuáles son los diferentes puertos que tienen durante el recorrido. Y después indicar los servicios que incluye y los tipos de cabina que cuenta el crucero. En general van a encontrar que los cruceros tienen esto que decíamos, cabina externa, cabina interna, cabina externa con balcón. Pero además la mayoría de las empresas tienen como una cabina especial, que es como una cabina deluxe o una cabina premium. Entonces, también que incluyan algunas imágenes de esas cabinas, que recordemos que cuando hablamos de cabina estamos hablando de habitaciones. Y después hacer una lista sobre los servicios que incluye esa empresa de crucero. A ver, tiene actividades recreativas para niños, tiene guardería para niños, tiene cancha de golf, tiene restaurante gourmet, tiene pizzería, tiene 2 piscinas climatizadas, ¿se entiende? Es decir, ir identificando los servicios que cuenta esta empresa de crucero. Finalizado la empresa de crucero, desarrollan el tren turístico nacional. Primeramente explicarán ustedes el tren turístico seleccionado, por ejemplo, seleccionamos el tren de las nubes, explicar el valor histórico, natural o de ingeniería que ustedes consideren. Ahí recuperen lo que hablábamos en la clase. La mayoría de los trenes tiene una combinación de estos valores. Entonces ustedes pueden decir, por ejemplo, el tren de las nubes tiene un valor turístico por la obra de ingeniería, pero además se suma su valor paisajístico. Bueno, indicar los servicios que ofrece, indicar la ubicación geográfica y señalar el circuito que realiza. Entonces ustedes van a tener que investigar también en las páginas web de cada una de las empresas de trenes nacionales, van a tener que investigar cuál es el recorrido. En el punto número 3, cuando investigan el tren turístico internacional, van a rescatar el nombre del tren, la ubicación geográfica, es decir, en qué país está ubicado ese tren, explicar brevemente los servicios que ofrece y señalar qué circuitos realiza. Entonces ustedes otra vez van a investigar en las páginas web de ese tren turístico internacional cuál es el circuito que realiza, hacen un print de pantalla e incluyen esa imagen en el material y explican brevemente los servicios que ofrece el tren turístico. Acá sí hay algo importante en relación a los criterios de evaluación, la estructura del trabajo. Esto tengan presente porque también eso lleva a que
se sumen los 2 puntos o tengan menos puntos, todo trabajo tiene que tener una carátula o portada con los datos académicos de ustedes y de la institución, luego una introducción, que es la presentación al trabajo, el desarrollo, que forma parte de lo que anteriormente mencionamos en las consignas, y una conclusión del trabajo. Siempre incluyan, por favor, fuentes consultadas o bibliografía, respeten el tamaño de fuente 11, interlineado 1.5, texto justificado, el hecho de incluir imágenes representativas y por favor evitar, esta es una recomendación para todos, los que también seguramente después pueden mirar el video para consultar, no hacer una copia textual de lo que ustedes buscan en internet, sino que adaptar a lo que se necesita y se requiere para el trabajo, ¿sí? Por eso también es importante, porque ustedes en la introducción, en la conclusión, seguramente van a tener aportes que son propios de cada estudiante. Y eso, por supuesto, enriquece muchísimo el trabajo. Bueno, y recuerden, fecha de presentación hasta el 25 de septiembre. Bueno, y desearles éxitos en esta última etapa de la materia de circuitos turísticos. Y bueno, y agradecerles por quedarse toda la clase de circuitos. ¿Venimos bien? ¿Hay alguna duda en relación a la actividad? ¿Se entendió esas tres grandes áreas? O sea, tienen que investigar un tren turístico nacional, un tren turístico internacional y una empresa de cruceros. Y eso presentan en formato trabajo académico. Carátula, introducción, desarrollo y conclusión. Y suben, por supuesto, en el lugar en que hay que subir la actividad antes del 25 de septiembre. ¿Está? De igual manera, si queda alguna duda, alguna consulta, ustedes me avisan, me escriben y bueno, y sobre eso vamos viendo. Consulto para poder pasar a la siguiente materia, que es turismo y ambiente. ¿Quedó medianamente claro los contenidos de circuitos 1 para el examen? Sí, no, habla. ¿A qué quiera? Sí. Belén, ¿vos ibas a consultar algo? No, iba a decir sí, más o menos. Ah, bueno. Shirley, ¿alguna consulta? Sandra, ¿venimos bien? Bien, será cuestión de ponerse a leer, ¿sí? Uno por ahí a mí me pasa que por cuestiones laborales como que siempre voy postergando y bueno, nada, ponernos, como se dice, bola en silla. No, está bien. Igual están bien de tiempo, porque fíjense que el 25 es la entrega de actividad, la semana que viene recién es el examen, o sea que vienen bien con tiempo, ¿sí? Claro. Bueno, yo voy a cortar un ratito, corto este video, espérenme que tengo que poner en pausa, y ya vuelvo a grabar para la siguiente materia, ¿sí? No nos desconectamos ni nada.